¿Qué onda, Devs? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Acá Entre Devs. Los saluda Eduardo Urbina. Y miren, tenemos a un invitadazo especial el día de hoy. Les presento a Said de Anda. Es un compañero que conocí en Talentland. Dio una conferencia muy interesante sobre inteligencia artificial. Y afortunadamente hoy nos acompaña en este programa y nos va a platicar un poco sobre su trabajo, qué es lo que está haciendo, su contexto social, nos va a compartir ahí. Y información también que dio en la plática, también yo dije, pues me gustaría, Said, que nos compartieras acá un poco con Acá Entre Devs. Y bueno, aquí lo tenemos. Muchísimo gusto saludarte, amigo, y muchísimas gracias por el tiempo. ¿Qué onda? No, muchas gracias por la invitación. Siempre es como cool poder conectar con comunidad y hablar como de cositas que luego eso es un poco difícil porque no hay, a pesar de que parezca como que es muy popular, no hay tanta gente en ello y sigue siendo como que un mundo un poco oscuro. Entonces siempre está muy cool. La verdad que estamos ansiosos. Yo también tengo ahí varias preguntas que quiero hacer y pues totalmente una sesión de aprendizaje. Esperemos que también la disfruten, amigos. Jorge, buenas noches, amigo. Buenas noches a cada uno de ustedes. Y pues seas bienvenido, Said. Es un gusto tenerte aquí y esperamos que sea amena esta charla y pues igual siéntete libre de manifestar cualquier inquietud. Bueno, me gustaría comenzar haciéndote una pequeña introducción. No sé si gustas comenzar diciendo de dónde vienes y qué estudiaste. Ok, bueno, yo soy originario de Jalisco, de San Juan de los Lagos, Ujú. pero pues llevo como 20, 21 años viviendo en Guanajuato. Entonces técnicamente soy de Mm, Guanajuato. Estudié ingeniería aeronáutica por el IPN, entonces soy ujú. burrito blanco, aunque pues no ejerzo. Yo también soy burrito, yo soy de Ah, Azcapo. qué chido. No, yo soy de Pig, de aquí de Silao. Ah, ajá, y bueno, a ver, espérate. Y entonces aeronáutica, ¿y qué pasó? ¿Por qué no, dijiste, no, la aeronáutica no, la neta no? Ah, lo que pasa es que, bueno, siempre tuve la programación como un hobby. Desde la prepa me gustaba muchísimo programar. De Ujú, hecho, yo iba mucho a olimpiadas. Hay una olimpiada, bueno, se les llaman olimpiadas del conocimiento, que son así como hay competencias de deporte y así, pues también había como competencias un poco como más de matemáticas. Y había una en particular que era la de informática, que era de programación, pero no era como de, pues hazme una interfaz gráfica. No, eran como problemas de lógica matemática que podías hacer con programación. Yo recuerdo que nos enseñaban un lenguaje que se llamaba Karel, que era como un robotcito, y te ujú. enseñaban trucos acá bien densos. Básicamente tenías como un mapa y nada más podías como darle al robot tenía como sensores y nada más podía moverse en direcciones. Y te ponían cosas muy locas como, ok, pues tienes este mapa, ahora haz una calculadora con el robot. Y es como, caray, pero estaba muy chido, a mí me gustaba un buen. Ujú. Entonces de ahí empecé a como a desarrollar un poco el gusto por la programación y la verdad sí lo disfrutaba. Pero pues siempre lo vi como algo secundario, ¿no? Como un hobby. Eso era en la prepa. También, pues la verdad sí era como un poco nerd en el buen sentido, porque pues yo sí me considero nerd que me la paso aprendiendo y cosas así. Y aparte de eso, yo iba como que a muchas competencias con un grupo de amigos, también como olimpiadas, y llegamos como que en los veranos nos íbamos a un centro de investigación cercano. Ahí nos colábamos se llamaba el CIO, que es el Centro de Investigaciones en Óptica, y nos colábamos a un programa que se llamaba Jóvenes de Excelencia, que según era para universidad, pero pues ahí nos caía bien, bueno, le caíamos bien a un profesor y también íbamos con él, y nos empezó a enseñar, en ese momento era de visión computacional, como de hacer filtros, pero así como programarlos desde cero. Recuerdo que usábamos C en ese entonces y también empecé a desarrollar un gusto porque veíamos, me acuerdo que ese profesor era mucho como de, a ver, pues van a hacer el filtro, pero tienen que hacerlo sin funciones. O sea, yo les explico cómo que es la ecuación, pero ustedes implementenlo. Entonces era como todo un reto hacer eso desde abajo. Ahorita como que a lo mejor no se escucha mucho, pero mi yo de prepa era como, no manches, está bien chido. Y duraba como 3 días sin dormir haciendo esos retos y la verdad me gustaba mucho. Pero de nuevo, creo que desarrollé como habilidades para eso, pero siempre lo vi como un hobby. No, nunca lo vi como algo para estudiar porque decía, pues me gusta mucho y le sé, pero no sé, me interesan más cosas. Y pues ya de ahí terminé yendo a aeronáutica porque yo quería, bueno, estaba muy indeciso con mi carrera porque realmente no sabía qué quería estudiar como muchos jóvenes. Jóvenes, ya ni me siento joven. Bueno, como muchos chavos de preparatoria, Es chavo, la y chaviza. ándale, como la chaviza. Y yo dije, bueno, pues a mí me gustaría como física, porque pues me gusta mucho la física, pero creo que no doy para ciencias, porque pues son como cosas muy abstractas. Entonces dije, pues no sé, la ingeniería que me digan que es más difícil de física, que esté como cerca. Y me dijeron, pues esta aeronáutica. Y yo de, pues va. Y pues me gustaban los aviones así como normal, ¿no? O sea, tengo un interés normal de, pues qué chido los aviones. No era como de, wow.
Y pues ya terminé estudiando ahí y sí me gustaba mi carrera. Ujú. El cambio pasa, o el cambio un poco intenso pasa cuando a mitad de la carrera, bueno, yo en la prepa conocí a estos otros dos chavos, se llaman Misael y Bubo, que pues también iban como a competencias así, pero pues como no hablábamos tan bien. Y un día ellos me invitan a un hackathon, ellos estaban estudiando física en la UG, en la Universidad de Guanajuato, y me invitan a un hackathon, se llamaba el Hack León. Yo nunca había ido a un hackathon, no sabía ni qué era, pero me dijeron, ah, pues mira, te dan comida gratis, aprendes un buen y está muy divertido. Ese, Ujú. la comida gratis. Comida gratis. Estaba Claro. buena. Y me quedaba bien cerca de mi casa el hackathon, como 10 minutos. Entonces dije, ah, pues va. Y ahí fuimos, nos fue bien, como, quedamos como en tercer lugar de nuestra categoría, que pues a lo mejor como en un global no es mucho, pero fue como, para mi primera experiencia, como de, wow, qué chido, ¿no? Y ahí Ujú. dije, ah, pues vamos a más hackatones y así. Y pues empecé a tener como que contacto con estos otros dos chavos con los que nos fuimos impulsando para hacer más cosas. Después ahí anduve como que en varias comunidades, porque pues me gusta mucho andar en comunidades de divulgación y así. Una de ellas fue la SCJ, que era la Sociedad Científica Juvenil, que también estaban esos dos chavos. Y pues ahí como que se hizo más contacto todavía. Terminó otra comunidad también que se llama Future Lab, que pues fue la que hizo Rodolfo Ferro, que ahí es conocidillo aquí en México. Igual también hay como de muchos programadores y ahí empezamos a hacer como una comunidad muy chida de gente que nos invitábamos entre nosotros a eventos para ir aprendiendo más, ¿no? Porque pues a final de cuentas yo no iba como esas cosas de, wow, dinero en efectivo, premios, qué chido. No, pues yo iba porque estaba muy divertido, porque los hackatones a mí siempre se me hicieron una excusa para aprender algo. Es como, ah, pues una excusa para todo el fin de semana ocuparte en aprender como esta nueva tecnología, aprender ciertas cositas de un lenguaje de programación y así. Entonces estaba muy cool. Bueno, resulta que en uno de esos hackatones, en uno de esos eventos, recuerdo que me invitaron a uno que se llama Clubes de Ciencia. Clubes de Ciencia es una organización aquí en México que hacen como talleres gratis en verano, que por cierto ya está la convocatoria para estudiantes, si hay un estudiante viendo, que pues la verdad hacen talleres muy cool, aprenden cosas. La idea es como un profesor de Estados Unidos o del extranjero se junta con uno de México para dar un taller aquí. De esa manera, la gente que está en el extranjero viene a enseñarle más cosas a las personas de México para como retribuir un poco al país, para hacer un poco como de aprendizaje, para que no solo se queden ellos con el conocimiento, sino vengan acá y lo retribuyan, que me parece como muy noble y muy bonito. Entonces, yo fui a la sede de Guanajuato en 2019, esto fue por julio, y fui precisamente al taller de Rodolfo Ferro, que se llamaba Descubriendo el hiperespectro con redes neuronales. Entonces, era básicamente, era con un profesor de la Universidad de Arizona, que se llama Brent, y ahí pues nos enseñaba un buen de óptica, que pues yo ya había trabajado en óptica y pues también era un tema que me gustaba mucho. Y ahí pues me quedé así de wow, porque aprendimos cosas que se me hacían súper densas como en una semana, el ambiente era muy cool, conocías mucha gente con los mismos intereses que tú, esas ganas de aprender. Y yo me acuerdo que un día nos quedamos como que en un café, como todos los del club, de ahí con el Ferro, ahí como platicando así nomás de la vida y nos contaba como que su historia y así. No manches, yo me acuerdo que salí de ese café llorando de lo emocionado que estaba así de, no manches, qué chido con esta gente, qué felicidad, no, pues yo quiero hacer contactos y así. A ver, Mm. espérame, perdón, perdón, Sí, adelante. pero Rodolfo Ferro, ¿quién es? Es un ingeniero en inteligencia artificial, básicamente de mi rama, que también vive aquí en León, y tiene como una trayectoria muy chida, entonces sabe como mucho del tema y también suele andar como en temas de comunidad. Fundó una comunidad y suele ir a Talent como ahí a nada más a jalar gente, a que esté participando en este tipo de eventos. También fue instructor de clubes por la historia. Y sí, básicamente es una persona que trabaja como en el mismo tema que yo y trabaja mucho en temas de comunidad. También anda mucho con los de GitHub y así. Ujú, ujú. ¿Es Ujú. Rodo el que estaba ahí en la conferencia? Sí, el que estaba conmigo, Ah, ok, ok, perfecto. antes. Ujú, Él es ok, el Rodo. Por lo que vi también un poco está en los Google Developer Circles. Sí, era uno de los tres Google Developer Expert aquí de Ujú. Machine Learning. Porque Ah, en ok. México nada más había tres, creo que ya no está en el programa, pero sí era de los pocos que estaban en ese programa. Entonces, Ok. pues sí, el vato le sabe cañón a esos temas. Súper. Pues en esos momentos, ustedes saben que la IA es como muy emergente en estos momentos. Todavía ya está más popularizada, pero hace 4 años había cero. O sea, era como de, ah, ¿quiero estudiar esto? Pues, ¿cómo empiezo? Y era como, no había casi nada de información. Actualmente ya hubo como mucho más boom y ya hay mucho más cursos y eso, pero en ese momento no había nada. Entonces, conocer a alguien así que le supieron buenos sus temas, que digas, no manches, oye, este tema está súper chido, está muy interesante en la parte científica
pues yo también quiero aprender, ¿no? Y pues fue en este club es donde dije, no manches, o sea, que están viendo cosas muy chidas y todo esto con la programación, porque yo programación lo veía muy cerrado, lo veía como, pues hacer páginas y pues a lo mejor programar robots, ¿no? Y eso era programación para mí. Y ahí fue cuando dije, no manches, o sea, con esto se pueden hacer un buen de cosas. Fue como me rompió un paradigma de la inteligencia artificial que yo tenía. Y ahí fue Ujú. cuando descubrí de no manches. O sea, cuando es como cuando logras entender un tema que se te hace como súper complejo y logras como que entenderlo a un nivel como básico, eso me hace como wow. Eureka. Oye, ¿y esto como qué año era? Más o menos. Esto fue en 2019, hace 4 años. 2019 ya se me hace muy Sí, antes de la cercano pandemia. a la pandemia. Sí, sí, sí. Ok. Sí, se siente raro como decir, pues esto fue prepandemia y pospandemia. Sí, ya sé. Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, ok, entonces elige, para este punto, todavía seguías estudiando, estabas como a mitad de la carrera Ujú. y posteriormente, ¿y cómo te iba con la carrera? ¿La terminaste? ¿Cómo te iba con las materias? ¿Ya no les encontraba sentido? Ahí, ¿cómo fue ahora sí que tu cambio de trayectoria o no sé cómo decirlo? Fíjate que como los primeros 4 semestres de mi uni son como tronco común en las ingenierías, o Ujú, sea, sí le sufrí como todo sí. estudiante. En tercer semestre fue mi peor semestre porque recursaba 2 materias y Ujú, a lo mejor a muchos nos he escuchado como historias de terror como de estudiantes y horarios, pero en ese momento yo me acuerdo que estaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde, así como corrido, sin descanso ni nada. Y digo, sé que hay muchos que lo llevan así que de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche, como mucho peor. Y en ese momento a mí se me hizo como de chale, no manches, qué feo, porque pues también la universidad quedaba como a 2 horas de mi casa. Entonces me tenía que Ujú. levantar a las 5 de la mañana para llegar ahí a las 7, salí a las 4, llegaba como a mi casa a las 6 de la tarde y pues ya llegaba a hacer tarea, dormir y de nuevo el siguiente día. Y sí. sí, recuerdo que fue difícil para mí. Sí estuvo como muy cansado, Ujú. pero después de eso sí me fue bien y sí había muchas cosas que me gustaban de la carrera. Recuerdo que en cuarto semestre llevé una materia que se llama dinámica de fluidos, que a mí me encantó, Ujú, porque aparte de esa materia se podía llevar computacionalmente, es decir, podías hacer simulaciones. Yo, por ejemplo, hacía simulaciones en Python de dinámica de fluidos, que pues de nuevo me gustaba mucho porque podía meterlo de programación a cosas de mi universidad. También cada que nos dejaban como proyectos de programación, yo era feliz porque me encantaba como que aplicarlo. Claro, yo lo veía casi como una habilidad más, como algo muy general y decía, pues mira, qué chido que un hobby o algo que yo haya aprendido en mi tiempo libre, pues me esté sirviendo ahorita en la universidad. Pero sí, pues me iba decente. Ahora sí que me sí, iba. Sí logré acabar la carrera, la acabé de este diciembre hace un año, creo. Sí, ujú. de este diciembre hace un año. Ya llevo rato fuera de la carrera, pero sí fue fue muy tortuoso, más porque, pues al final yo ya estaba trabajando en una startup y pues era pandemia, yo ya estaba bien quemadísimo, era como mi tercer semestre virtual y yo así de, ay no, ya no puedo. Sí pensé un poco en darme de baja, pero pues afortunadamente sí la saqué. Ahora sí que apenitas, pero Ujú. la saqué. Ah, qué bueno, amigo. Oye, y cuéntanos cómo fue ese proceso de tu primer trabajo, cómo llegaste ahí. ¿Quién? Ok, resulta que ahí, cuando empezó la pandemia, yo andaba muy agüitado y pues yo ya tenía un poco más de contacto con este Rodolfo. Y en Ujú, una de esas, pues ahí le mandaba mensaje como cada 2 meses, ahí a ver si como Mm, tenía un evento o algo en que le podía ayudar, ahí como, porque pues era parte de su comunidad. ya. Y le dije, pues la neta ando bien agüitado porque pues este semestre había metido papeles para el intercambio, había metido papeles para, ¿cómo se llama? Para internships en verano, quería irme a Nuevo León, allá a hacer una instancia de investigación, no me acuerdo cómo se llama la universidad, pero pues en aeronáutica. Y yo ujú. estaba bien agüitado porque pues de la nada todo se me fue, todos mis planes se me fueron al carajo por la pandemia, ay, perdón por la palabra. Ah, perdón. Pero pues sí, todo de repente fue como, chale, pues ya valió, ¿no? Y a ver cuándo Ujú. se arregla lo de la pandemia. Pero pues sí fue como de, pues yo no creo que se arregle en lo que salgo de la universidad. Entonces pues ya no tuve como que intercambios, ya no tuve como otras cositas que yo ya tenía planeadas que me gustaría hacer. Claro. Y le comenté, dijo, oye, pues, mira, resulta que hay como una oportunidad de hacer un internship en una startup que se llama SHS, Smart Field Solutions, que trabajan con redes neuronales para datos biomédicos, como para prevenir, afecciones cardíacas o cosas así. ¿Te gustaría entrarle? Y yo sí, no manches, pues encantado, ¿no?
porque pues era, en ese tiempo, recuerdo que mi universidad pausó las clases, que según la pandemia iba a durar como 2 meses y terminaron siendo Ujú, pausadas como 6 meses, entonces tuve como 6 meses sin hacer nada y pues eso fue como una oportunidad para poder empezar a hacer algo, que pues me sirvió un montón también para distraerme. ujú, Entonces, pues estuve en ese internship 3 meses y después me gustó, les gustó mi trabajo y me gustó mucho trabajar con ellos. Entonces, seguí como en un internship alargado como durante un año. Entonces, estuve con ellos un buen rato trabajando y pues la neta sí estuvo muy, muy para esa experiencia. Digo, no hacía tantas cosas de despliegue. Ahora sí que yo hacía como el entrenamiento de modelos, ¿no? Y un ujú, poco la obtención de datos, que era como que lo ujú. principal. Recuerdo que scrapeaba un buen de datos no me acuerdo cómo se llama la página, pero es una base de datos médica. Es muy famosa y ahí me tocaba como que bajar todos los datos de registros cardíacos, hacer los algoritmos de segmentación de datos, guardarlos en una base de datos y después como usarlos para entrenar modelos, que Ah, estuvo muy chévere. aquí es donde yo digo, a ver, ¿qué está pasando? O sea, tú Ok. jalas, haces el web scraping, que es jalar data Ujú. de una página web, y de ahí vas almacenando en base de datos, y eso usas para entrenar el modelo, ¿es Sí, correcto? ¿El proceso? sí. Ok, ¿y qué es el modelo? Ok. El Porque, modelo ajá, en redes neuronales, o bueno, usualmente se puede ver como una caja negra, ¿no? ujú, Le metes algo y te regresa otra cosa. ajá, En este caso, pues una red neuronal, por ejemplo, un clasificador, tú le avientas como, si quieres un clasificador de animales, tú le avientas la imagen de un animal y la ujú, salida va a ser un texto que te va a decir, ah, pues es un perro, pues un gato. Eso es como un modelo. Hay como modelos de muchísimas cosas. Hay modelos, ¿cómo se les llaman otras? De predicción, que básicamente si les das como, ah, ok, pues mira, te pasa como que estos datos del clima de los últimos 7 días, regrésame el clima de mañana. Entonces, básicamente con eso me refiero a un modelo, como una caja donde, bueno, realmente lleva como muchas cosas abajo, pero ujú, pues es una simplificación de tú le metes algo y te regresa algo. ujú. Su abstracción, digámoslo así, de la red neuronal. Sí, Ah, súper bien. Ok, ok, Perfecto. sí, perdón. Y a lo mejor como que tratando de acentuar un poco el punto, entonces actualmente entonces te encuentras trabajando como Machine Learning Engineer, sí. ¿correcto? Y no sé si nos podrías explicar ya, o sea, en este momento, qué conocimientos necesita alguien de tu perfil, o a lo mejor qué conocimientos tú adquiriste para poder llegar a esta posición. Pues primero hay como cuatro, hay uno que me falta. Ah, no, ya está. Hay cuatro roles principales en la parte de datos. Ujú, Está el ingeniero de datos, que se encarga de la ujú, obtención de datos y el almacenamiento de datos en los llamados data warehouse o bases de datos. Luego ujú, está el data scientist, el científico de datos, que se encarga de convertir esos datos a modelos, trata de modelar cosas. Está el analista de datos, que con estos datos te da como un estatus de cómo estás hoy. Es decir, se trata de analizar los datos para darte una respuesta del presente. Como tienes un buen de datos bancarios, ah, ok, el data analyst obtiene esos datos bancarios y te dice, ah, pues mira, obtuvimos un crecimiento de tal respecto antes, tenemos estas cosas, nuestros clientes de cierto sector disminuyeron. Eso es como de una manera muy simplificada lo que es un data analyst. ok, Y luego está el Machine Learning Engineer, que lo que hace es tomar los modelos y con esos modelos los pone en producción. ¿A qué me refiero con poner en producción? Cuando tienes un modelo, ok, le pasas una imagen y te da una salida. Ok, pero ¿cómo haces que eso sea accesible? ¿O cómo haces que tienes una página web que pues recibe datos? ¿Cómo haces para pasárselos a un modelo? Y pues básicamente es todo un rollo, es como también una rama muy emergente y pues por eso hay como un rol específico de eso. Entonces, por ejemplo, tienes una página, pues para que el modelo pueda estar accesible, pues es montarlo en un servidor, desplegar como una API, que una API es básicamente un link al que si le mandas algo, te va a regresar algo. Visto de una manera muy simple. Entonces, por ujú, ejemplo, si tienes, como ChatGPT, la página de ChatGPT, tú le escribes como un texto y ese texto lo manda a una API donde se hace el procesamiento. El procesamiento no lo hace la página web, lo hace atrás el servidor. Todo ese rollo de pasar los modelos a un entorno donde lo puedan acceder como una página o lo puedan acceder muchas personas, es todo lo de ingeniería de Machine Learning, que es donde yo estoy actualmente. Para los conocimientos, es una rama un poco multidisciplinaria, porque necesitas tener un poco de data scientist, es decir,
aunque tú no hagas los modelos ni los diseñes, necesitas saber muy bien cómo funcionan. ¿Por qué? Para temas de optimización, para temas de debuguearlos, para temas como de saber cómo vas a ingerir los datos. Ahora sí que es muy importante, aunque tú no hayas hecho el modelo, entenderlo como si tú lo hubieras hecho, porque pues vas a estar trabajando con él. Ahora sí que necesitas saber totalmente cómo funciona. Ok. Necesitas tener un poco de, se le llama ingeniería de software, que es como para hacer esto que te dicen mucho y a veces como que tú dices de, "Ay, ¿qué van a saber? De código limpio, saber cómo hacer módulos, saber desplegar cosas de buena manera, hacer buenos Ujú. repositorios, como todo ese rollo de buenas prácticas.